Hola, esta es mi seña. Yo soy director de la Escuela Jorge Ote del Instituto de la Sordera. Además de ser director de la escuela, soy profesor de niños sordos. Llevo trabajando más o menos 18 años ya. Entonces mi trabajo se enfoca en el ámbito de la educación. Pero también me he enfocado en otro ámbito, el de la lingüística. Ahora me encuentro estudiando un magíster en lingüística en la Universidad de Santiago. Hace un año más o menos me tocó estudiar la asignatura de sociolingüística. La sociolingüística se refiere a la investigación del uso de la lengua que le da una comunidad de hablantes, una comunidad que ocupa esa lengua. De eso se trata. Entonces, mientras estuve aprendiendo en esta asignatura, tuve que hacer un trabajo de investigación, desde la sociolingüística, claro. El profesor nos pidió pensar en un tema de investigación y yo elegí un tema sobre los intérpretes. Este es el tema que les voy a presentar ahora. Cómo las personas sordas ven el desempeño de los intérpretes. ¿Cómo los ven? Si lo hacen bien, más o menos, mal. Este tema que les voy a presentar es importante para el trabajo de los intérpretes, que en general trabajan solos y la comunidad sorda solo recibe la información. También es importante considerar las opiniones de las personas sordas en relación a cómo se están desempeñando los intérpretes. Es importante que la comunidad sorda le informe a los intérpretes sobre la opinión que tienen acerca de su desempeño y eso les permite mejorar a futuro. No puede ser que la comunidad sorda, las personas sordas, siempre digan al intérprete que está bien, que lo respeten, independiente que su desempeño a veces no sea tan bueno. Su trabajo no es gratuito. Por lo tanto, es su trabajo y reciben el pago que corresponde. Por lo tanto, tienen la obligación de entregar un buen servicio a la comunidad sorda también. Hace 3 o 4 años yo trabajé como profesor de intérpretes en la formación de intérpretes en el postítulo que se dio en la Universidad Metropolitana, en la UNCE. Estuve 2 años trabajando en ese rol. En la segunda generación yo no pude seguir porque estaba con muchas actividades, así que otra persona sorda tomó ese cargo. Bien, entonces es lo que les quería plantear aquí. Ahora les voy a comentar en resumen lo que les voy a hablar hoy día, los distintos puntos que vamos a hablar. Primero, cómo la comunidad sorda mira el acceso que tiene a la información. ¿Cómo, cómo comenzó la accesibilidad para las personas sordas? Primero, en el recuadro con intérprete de lengua de señas en la televisión. Es el único acceso prácticamente, porque en el ámbito de la salud es muy poco el acceso para que las personas sordas vayan acompañadas de intérprete, por ejemplo. Y en el ámbito judicial también son muy pocos los intérpretes, aunque ahora ha ido aumentando esa posibilidad de acceso. Antes no había, más que nada era la incorporación del recuadro con intérprete en la televisión. Y ello comenzó en el año 2002, ¿lo recuerdan? Cuando la comunidad sorda, coordinado por Pamela Molina, consiguió este acuerdo con Anatel. ¿Lo recuerdan? Perfecto. En adelante se incorporó el recuadro con intérprete de lengua de señas en la televisión
A veces la comunidad sorda se ha sentido molesta, por ejemplo, por el tamaño del recuadro, que es cada vez más pequeño, por la transparencia que hay en el fondo, hacia el fondo donde está el intérprete. Entonces es importante saber esa información o recoger esa información de parte de la comunidad sorda. Primero, los intérpretes, el recuadro con intérprete en lengua de señas en la televisión comenzó con el noticiero, pero luego también se ha incorporado propaganda de bancos o de distintos ministerios, también se incorporaron las elecciones presidenciales con los candidatos electorales, ¿verdad? Y así se ha ido ampliando entonces a distintos ámbitos de acuerdo a lo que establece o a lo que ordena la ley. Luego les voy a hablar sobre cuando yo empecé a investigar, no me centré en el recuadro con intérpretes, sino que específicamente en el ámbito político en las elecciones presidenciales del 2017. Y de ahí extraje desde YouTube alguna información para poder realizar la investigación. Respecto a la ley 20.422, que es la ley que establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social, pensé en si efectivamente se cumple o planteo la pregunta, ¿realmente se cumple el acceso a las personas sordas de acuerdo a lo que la ley establece? ¿Cómo es la calidad de la información que entregan los intérpretes a través de su desempeño, a través de la lengua de señas chilena? Bien, la pregunta de investigación que me planteé respecto al problema que yo veía, ustedes saben, las personas sordas ven el desempeño de los intérpretes, algunos muy buenos o excelentes, y qué variables son los que en las que se fijan las personas sordas cuando emiten ese juicio respecto de cómo se desempeñan los intérpretes. En las elecciones de presidenciales del 2017, entonces, en el ámbito político, se va a centrar la investigación en el marco de la asignatura de Sociolingüística de la Universidad de Santiago, ¿cierto? ¿Cómo desarrollé la investigación? Realicé entrevistas a personas sordas con aquellos puntos y se extrajeron, digamos, algunos elementos, algunos aspectos que puedan a lo mejor incorporarse otros a futuro. Una de las preguntas tenía que ver en relación a la lengua de señas que usaba el intérprete, cómo lo valoran. La otra, ¿qué puede influir en las competencias que tiene el intérprete en la lengua de señas? ¿Cómo influye, por ejemplo, la cultura? Eso es lo que, eso es lo que orientó mi investigación. ¿Y cuál es la relevancia a futuro? ¿Qué es lo que yo pretendo aportar? Poder mejorar la formación de los intérpretes teniendo en cuenta estas opiniones de las personas sordas. También mostrar a las personas sordas de manera que puedan reflexionar en relación a la situación que tenemos en Chile respecto de la inclusión. ¿Se da esta en un 100%? Por ejemplo, si el intérprete nos entrega toda la información, las personas sordas entienden esa información que entrega el intérprete o que se entrega a través del intérprete. Cuando no se logra comprender toda la información, es una falla del intérprete, perdemos todos, eso se llama inclusión, no hay que cuidarlo, ¿cierto? Bien, entonces es lo que les voy a presentar. Mi investigación estuvo vinculada a tres temas. Primero, a la lengua de señas, luego voy a profundizar en ello, luego a el vínculo que tiene que haber entre las personas sordas y las oyentes para trabajar en conjunto, no pueden trabajar los intérpretes solos.
Y en tercer lugar, la forma en que se puedan desempeñar los intérpretes. Respecto a la lengua de señas, hay harta información de diferentes autores. Pero es importante tener claro, en primer lugar, que la lengua de señas tiene su gramática propia. No se trata de que el español o que la lengua de señas siga la estructura del español. El intérprete tiene que tomar el español en su estructura y hacer un traspaso a la gramática propia de la lengua de señas. No se trata de pasar cada palabra de una lengua a otra, sino de escuchar lo que se dice en una lengua, en el español, entender lo que se dice, pensar entonces cómo se dice esa idea en la lengua de señas y luego expresar la idea en lengua de señas. Y para eso es importante saber cómo se usan decir ciertas cosas en la lengua de señas, cuál es el léxico, qué vocabulario se ocupa, los clasificadores que son propios de la lengua de señas, qué tipos de verbos o cómo se usan esos verbos. Es importante conocer esa lengua y apropiarse de esa lengua de alguna manera, apropiarse de ese conocimiento. Por otro lado, también del español, adquirir y aprender entonces y tener conocimiento de ambas lenguas. En segundo lugar, es importante que los intérpretes no trabajen solo entre ellos, solo los oyentes. También es importante que se incorporen personas sordas. Hay varios autores que hablan sobre ello en relación a la importancia que las personas sordas estén incorporadas en los equipos de intérpretes oyentes, de manera que aporten información y sus opiniones. No se trata solo de que los intérpretes oyentes entregan un servicio para las personas sordas, sino que es importante que las personas sordas también estén incorporadas en ese trabajo. No pueden trabajar los intérpretes oyentes solos, sino que tiene que ser un trabajo integrado, colaborativo de ambos. Históricamente en Chile, en nuestro país, está la costumbre, o sea, dado que los intérpretes trabajan solos, de manera aislada, perdón. Es importante que se incorporen y se integren personas sordas entonces. También. Ahora, no cualquier persona sorda, la idea es que se integre a trabajar en equipo con las personas, con los intérpretes oyentes. Tienen que ser personas sordas que sean competentes en la lengua de señas, que tengan conocimiento de ello, de la interpretación también. Entonces, esas personas pueden ser un aporte para los oyentes, para los intérpretes oyentes. Se ha dado en este último tiempo que varias personas sordas se han incorporado al ámbito de la interpretación también y ojalá que eso aumente. Por ejemplo, en Puerto Montt, una persona sorda se ha desempeñado como intérprete. Y así la persona oyente escucha el discurso, pero es la persona sorda quien se para frente a la cámara a hacer al hacer la interpretación. Así que felicito esa iniciativa. Mauro, ¿cierto? Ojalá que a futuro eso también aumente y sea un referente entonces para otros casos. En tercer lugar, ¿cómo se desempeñan los intérpretes? ¿Cómo es la interpretación? Y en este punto hay tres ideas. La autora Viviana Burat señala como puntos principales, aunque hay varios más, como puntos esenciales, tres puntos. Primero es importante que la interpretación y los intérpretes no se desempeñen en cualquier ámbito, en todos los ámbitos, y crean que entonces cualquier tema lo pueden interpretar, sino que ver algún tema en el cual uno sea más competente. No sé, si en tal ámbito tengo mayores competencias en términos del conocimiento de esa área, entonces me puedo dirigir e interpretar a esa área. Pero si hay otro ámbito en el que yo no conozco mucho, entonces es mejor buscar a una persona que interprete que sí se maneje en el tema. En ese caso, es importante también que los intérpretes, cuando van a interpretar, estudien previamente, se preparen el tema con anticipación y entonces realicen la interpretación.
no se trata de que, no hay intérprete, entonces yo me voy a poner a interpretar y directamente interpretan. No es bueno porque también eso provoca que las personas sordas no entiendan y eso es responsabilidad del intérprete. Es importante también asumir la responsabilidad o desempeñar el servicio con responsabilidad. No solo por el pago que le van a hacer al intérprete, simplemente interpretar no importa cómo. No, porque tiene que haber un respeto hacia las personas sordas que lo están viendo. Por lo tanto, se debe preocupar de entregar un buen servicio. Independiente de que se lo vayan a pagar, debe no solo estar preocupado del pago, sino que preocupado de entregar un buen servicio. Eso como primer punto. En segundo lugar, también la interpretación se da de dos formas. Una de ellas, como intérprete oyente, ¿cierto? Puedo ver a la persona sorda cuando seña y traspasar desde la lengua de señas a la lengua oral, dando el discurso oralmente. Eso es una interpretación directa. O bien, escuchar el discurso en la lengua oral, que es mi lengua, mi primera lengua, ¿cierto? Como oyente, y traspasarlo a la lengua de señas, que es mi segunda lengua como oyente. Esa es la interpretación inversa, dado que el traspaso es hacia la segunda lengua del intérprete. Sí, considerando que la primera lengua del intérprete es el español, ¿cierto? Por ejemplo, si soy un intérprete sordo, en cambio, ¿cierto? Particularmente en la traducción, puedo leer en español y traspasar la información a la lengua de señas, que es mi primera lengua, por lo tanto sería en ese caso la interpretación directa, porque la lengua desde donde he tomado la información es el español. Cuando veo a una persona sorda como intérprete sordo hablar en lengua de señas, que es para ambos nuestra primera lengua, y lo traspaso al español escrito, entonces estoy hablando de la interpretación inversa. ¿Sí? ¿Les queda claro? Perfecto. Y el tercer tema tiene que ver acerca de la forma de interpretación. Para los oyentes está la interpretación oral, ¿cierto? Por ejemplo, para los intérpretes oyentes, cuando un intérprete escucha el discurso, va escuchando un periodo de tiempo y al mismo tiempo va expresando entonces ese discurso en lengua de señas. Esa es la interpretación simultánea. O bien se le puede pedir que escuche, luego en un periodo de tiempo para el orador también, hace la interpretación, luego sigue escuchando eh, otro periodo de discurso y luego interpreta. Esa es la interpretación consecutiva. En general, la que más usan los intérpretes de lengua de señas es la interpretación simultánea. Este es un marco conceptual que nos permite entonces adentrarnos en el ámbito de la interpretación. Teniendo eso claro, entonces investigación que realicé tomó de alguna forma las características del intérprete y por otro lado recogió las opiniones de las personas sordas respecto a esa interpretación. ¿Cómo lo hice? Tomé una muestra haciendo entrevistas a personas sordas que observaron la interpretación, a intérpretes interpretando. A través de esa entrevista hice preguntas desde donde pude recoger información respecto de sus observaciones. Observaron a intérpretes en el recuadro de señas, con intérprete de señas,
que yo les mostré. Tomé a 6 personas y espero más adelante poder también extender y hacer más personas partícipes. No pensé en cualquier persona, solamente consideré a personas sordas que trabajan como instructores de lengua de señas, de distintas edades. 2 personas de 20 a 35 años, otras 2 personas de 36 a 50, 49 años y otras 2 personas de más de 50 años. Las primeras dos, o sea, cada dupla por edad era un hombre y una mujer. De manera de tener también como variable el género, que es un aspecto que hay que considerar en la investigación. Los requisitos que debían cumplir las personas que seleccioné para las entrevistas eran primero ser sordo o sorda, que fuera competente en lengua de señas, que tuvieran 10 años o más de experiencia lingüística. En general tenían todos 20 o 30 años usando como usuarios de la lengua de señas, incluso en algunos casos en todos los casos tenían padres oyentes, pero eran parte de la comunidad sorda de la Asociación de Sordos de distintas organizaciones y agrupaciones como el Club Real y otras más. Entonces, a estas 6 personas las entrevisté. ¿Cómo se dio la entrevista? La entrevista fue de manera individual, grabada, ¿cierto? Yo le mostré a 2 intérpretes diferentes. Elegí 2 intérpretes, uno de ellos, CODA, y otro titulado del postítulo de la universidad, de la UNCE. Y le mostré entonces a ambos intérpretes. Una vez que vieron a uno y al otro, le hice una serie de preguntas. Las preguntas fueron hechas a través de Zoom y quedaron grabadas a través de Zoom. Después de haber grabado las entrevistas, las revisé para hacer la transcripción y ver las respuestas de manera de, a través de una matriz, poder analizarlas. Y ver entonces el resultado a través de las distintas, de la información recogida. Una vez analizadas las respuestas que me dieron las personas sordas en la entrevista, identifiqué aquellas respuestas más repetidas, aquellas que seguían ciertos patrones, y fue entonces anotando punto a punto cada uno de esos aspectos, aquellos que sobresalían y llamaban la atención también, y dentro de esos aspectos están los que les voy a mostrar ahora. En primer lugar, señalarles también que no todas las personas sordas eran de Santiago. Había una persona de Arica, otra persona de Santiago, de Puerto Montt y de distintas localidades. Las 6 personas que entrevisté. Entonces, de las respuestas que dieron, distinguí 3 variables posibles. Por una parte, la primera variable relacionada con la claridad de la interpretación. Notaban en la observación de las 2 interpretaciones que la intérprete CODA tenía elementos en la lengua de señas que les hacían más clara su interpretación, la información que entregaba. Sin embargo, la otra intérprete se esforzaba, digamos, más por entregar la información.
Entonces, estaba aquí considerada para la claridad la configuración que tenía en las manos, la expresión que ocupaba el intérprete, los parámetros formacionales de las señas, la gramática también, que fuera clara. En algunos momentos era más literal y las personas sordas tendían a no entender con claridad en esos momentos y en otros momentos sí era más apegada a la gramática de la lengua de señas y eso les ayudaba a comprender mejor. Por otro lado, pasó también que en general la comunidad sorda es pequeña, es un mundo chico, por lo tanto en general se conocen los intérpretes y se conocen entre las personas sordas y oyentes y sobre todo aquellas que se dedican a la interpretación, por lo tanto es difícil mantener la neutralidad. La neutralidad. Y en algunos casos me decían, no, la intérprete Coda lo hace mucho mejor. Y en otros casos me decían, no, en realidad de alguna manera es como un poco trampa porque tiene familia sorda, por lo tanto ha sido su lengua y lo hace muy fácilmente. En cambio, la otra intérprete está verdaderamente interesada en su trabajo y se esfuerza por hacerlo bien. Y eran comentarios que me daban las personas sordas respecto de eso, de su observación de las intérpretes. Y como tercer elemento, se tomó como importante el manejo de las distintas variantes de la lengua de señas a lo largo del país. Los intérpretes que más aparecen en los recuadros con intérprete de la televisión son de Santiago y a veces no conocen algunas variantes regionales. Y ese es un problema que hay y las personas sordas, o al menos las personas sordas que entrevisté, dieron cuenta de ello. Finalmente yo les pregunté si entendían un 100% de la interpretación que veían. En general, en el recuadro de intérprete, en las noticias o en distintos momentos en la televisión, y me decían que en realidad no entienden nunca un 100%. A veces un 70%, a veces un 80%, pero nunca un 100%. Eso da cuenta que falta preparación previa de los intérpretes y es complicado. Además del esfuerzo por estudiar, pero en Chile no existe la carrera ni el título de intérprete de lengua de señas, salvo algunas iniciativas muy puntuales. Otro punto también es que yo le pregunté a las personas sordas si conocían los protocolos o acuerdos que habían en la televisión respecto del recuadro con intérprete que debe ir en el noticiario o en otras programación. Y no lo conocen, no conocen esos acuerdos, no conocen si hay protocolos y cuáles son. Saben que están los canales de televisión que tienen el recuadro, el canal 7, el TVN, el canal 13, Mega, el canal 11 Chilevisión, pero no saben cuál tiene que ser el tamaño del recuadro, cómo tienen que ser distintos aspectos. No está claro tampoco que tengan todos los canales la misma línea. Y en general las personas sordas no conocen respecto de ello. Entonces, la opinión que me daban o que me dieron es que en general los intérpretes o en general esas decisiones las toman los oyentes, sin la participación de personas sordas, ni tampoco nos informan. Entonces, es necesaria una información y un trabajo más convergente entre ambos, sordos y oyentes, en este ámbito, y no cada uno por su lado. Además, también pasa que no es un objetivo tan común en la comunidad sorda o no hay opiniones tan acordadas todavía. Y lo importante es lo que la ley permite como derecho, defiende el derecho y nosotros defender entonces cada punto
demandar de alguna manera aquello que nos corresponde por derecho, pero con buenos argumentos. No solamente quedarnos con que si la ley lo establece o no, lo obliga o no, y quién nos apoya, ¿cierto? Es cierto, o sea, es cierto, nos falta apoyo, no sé, de algún abogado, por ejemplo. Ahora tenemos la primera abogada sorda, viene Alta, que se mueve, que nos informa y nosotros como sordos entonces entendemos y conocemos más cosas y sabemos que la ley establece ciertos derechos para nosotros. Entonces es cierto que también es importante poder motivarnos a movernos en ese sentido. Bien, y lo último entonces que ustedes ven ahí en relación a la situación aquí en Chile es que necesitamos con urgencia poder generar la carrera profesional de intérpretes que tenga al menos 4 años para el título de intérprete. No cursos de formación de intérpretes que duren 1 año y medio, 2 años, que haya para facilitadores, no, que sea ojalá la carrera profesional y que eso permita desempeñar un trabajo de calidad para informar a las personas sordas. De manera que ustedes, personas sordas, se sientan bien. Ojalá a futuro se modifique la ley y se pueda generar. Bueno, aquí ustedes pueden ver la bibliografía que utilicé para la investigación. Y bien, muchas gracias a todos ustedes. Yo ahora entonces espero las preguntas, las dudas y espero poder responderlas. Muchas gracias, saludos, chao.